que ya casi termina ahora para la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada, nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen María, gracias por habernos regalado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias a tu Hijo Jesucristo que también nos entregó a ti como nuestra Madre en el camino de la vida. Síguenos llevando en tus brazos de dulce y tierna Madre hasta la presencia de tu amado Hijo Jesús, nuestro Dios y Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces continuamos nosotros con nuestro estudio de la obra cumbre de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Ya no le estoy dando la palabra a Marisol porque veo que todas y todos muy juiciosos, muy juiciosas tienen sus micrófonos apagados. Entonces, muy bien. Lo único recordar que se siguen grabando las lecciones, ¿verdad? Las lecciones se siguen grabando y se cuelgan en la página. Muy bien, gracias. Bien, entonces estamos como ya lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ver si hoy terminamos de explicar el segundo capítulo de las cuartas moradas. Quedábamos el martes pasado en que esta experiencia religiosa, esta experiencia mística que todos nosotros quisiéramos tener en nuestra vida, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, que fue una afortunada y realmente fue una gran bendecida por el Señor, dice que este tipo de experiencia religiosa, este tipo de experiencia mística, de oración profunda, se han de alcanzar no procurándolos. Esa es expresión textual de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Es decir, no hay técnicas, no hay esquemas pedagógicos que valgan para ello. No hay un resultado correlativo, decíamos el martes pasado, entre todo el esfuerzo que hacemos, entre toda nuestra iniciativa humana y la gratuidad absoluta del don amoroso de Dios. Eso es así, es gratis, es gratuito, gratuidad absoluta del don amoroso de Dios. Esto significa entonces, mis queridos seglares, mis queridos laicos carmelitas, que cualquier tipo de escalada en la experiencia mística, aún en este grado mínimo de oración de quietud, que lo ha llamado así nuestra Santa Madre Teresa, que el orante puede hacer, que tú y yo podamos hacer, tiene como resultado el que trabajemos en balde, Por mucha fuerza que hagamos para tener una experiencia mística, no la vamos a fabricar, no la vamos a tener. Trabajaremos, nos dice ella, en balde. Y esto está en el número 9, de este segundo capítulo de las moradas del castillo interior. Trabajaremos en balde. ¿Qué? Continúa ella ahí, en ese mismo número 9 que les acabo de citar. Que, como no se ha de traer esta agua por arcaduces como la pasada, si el manantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos cansemos. Quiere decir que aunque más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua por aquí. Solo se da, sigo leyendo Santa Teresa, solo se da a quien Dios quiere y cuando más descuidada está muchas veces el alma. Ahí está clarísimo. Esto se da simplemente por gratuidad absoluta de Dios.
Pero en eso cabe preguntarnos entonces, y ustedes tienen toda la legitimidad de preguntármelo. Entonces, Padre Milton, ¿cuál es el trabajo del orante? ¿Cuál es el trabajo tuyo? ¿Cuál es el trabajo que yo debo realizar? Buena pregunta, y es genuina y es legítima. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros, hijos de Teresa de Jesús, hijas de Teresa de Jesús? Disponer el Espíritu para recibir el don de Dios. Disponernos para recibir el don de Dios. Disponernos interior y exteriormente para recibir el don de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Incluso Dios puede sorprendernos, según el número 9 de este segundo capítulo de las puertas moradas que acabamos de escuchar. El Señor, en su infinita liberalidad y gratuidad, nos lo puede conceder incluso estando muchas veces descuidada el alma. Nos sorprende. Pero conscientemente lo que podemos hacer es eso, disponer el espíritu, disponernos interior y exteriormente para recibir el don de Dios. Esta disposición no es propiamente por los caminos de las técnicas o del vacío mental o de esquemas psicosomáticos que nosotros nos podamos inventar, sino que esto que lo ha entendido tan bien y que nos lo ha explicado de una manera excepcional nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, la disposición es: dejemos cuando el Señor es servido de hacerla, porque su majestad quiere y no por más. Solamente el Señor quiere y no por más. Yo quiero que nos ubiquemos, en ese número 9 del segundo capítulo de las puertas moradas, porque realmente es muy, pero muy rico. Yo creo que es un texto de obligatoria lectura y relectura y asimilación constante de este largo número 9. Vamos a leerlo, aunque ya lo hemos leído, pero con esta explicación y con este contexto. Vean pues lo que nos dice nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Ubíquense por favor allí en el número 9 del segundo capítulo de las cuartas moradas, que empieza así. Yo os diré lo que en esto he entendido. Esto es pura experiencia de nuestra Santa Madre Teresa. Esto es lo que ella ha entendido. Dejemos cuando el Señor es servido de hacerla, porque su majestad quiere y no por más. Su majestad quiere. No sé si están ubicadas ahí en el número 9. Muy bien. Él sabe el por qué. Él sabe el por qué. No nos hemos de meter en eso. Vean pues lo sabia que es la Santa Madre Teresa de Jesús. Y nos dice: Padre Milton, Daisy, Marisol, Marcela, Marlene, Paola, no te metas en eso. No te metas en eso. El Señor sabe por qué. Y el Señor siempre tiene la razón y siempre nos dará lo que más nos conviene. No nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que los de las moradas pasadas, humildad, por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queramos. Y lo primero en que veréis, si la tenéis, es en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de tener en vuestra vida.
no lo merecemos. No tenemos derecho de pasarle cuenta de cobro al Señor. No tenemos que pasarle al Señor la boleta ni la factura de cobro. Diréisme que de esta manera, que cómo se han de alcanzar, no los procurando. A esto respondo que no hay otra mejor de la que os he dicho, y no los procurar por estas razones. Por estas razones. Y nos da 5 razones. 5 razones. Que no se nos olvide. Y cuando se nos quiera olvidar, pues ya sabemos el texto a donde hay que ir. La primera razón de por qué el Señor las concede cuando quiere y no las podemos lograr nosotros haciendo esfuerzos. La primera, porque lo primero que para esto es menester es amar a Dios sin interés. Amar a Dios sin interés. Yo voy a amar al Señor y voy a hacer esto por el Señor, pero para que el Señor perjuya. Amar a Dios sin interés. La segunda, porque es un poco de poca humildad pensar que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar cosa tan grande. Está clarísimo, ¿verdad? Esto no necesita explicación. La tercera, porque el verdadero aparejo para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor, y no gustos, los que en fin le hemos ofendido. Todo en función de parecernos o de configurarnos con Jesús. La cuarta razón, porque no está obligado su majestad a dárnoslos como a darnos la gloria, si guardamos sus mandamientos, que sin esto nos podremos salvar, y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y quién le ama de verdad. Y así es cosa cierta, yo lo sé, y conozco personas que van por el camino del amor, como han de ir, por solo servir a su Cristo crucificado, que no solo no le piden gustos ni los desean, mas le supliquen no se los dé en esta vida. ¡Qué sabiduría! Esto es verdad. La quinta y última razón de estas que nos está enumerando nuestra Santa Madre Teresa, la quinta, es porque trabajaremos en balde, que como no se ha de traer esta agua por arcaduces como la pasada, si el manantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos cansemos. Quiero decir que aunque más meditación tengamos, y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua por aquí. Solo se da a quien Dios quiere, y cuanto más descuidada está muchas veces el alma. Ahí está. ¿Por qué, Señor, con toda esta vida de oración que llevo, 5, 10, 15, 20, 30 años, no me concede las gracias que le ha concedido a tanta gente, y particularmente a nuestra Santa Madre Teresa de Jesús? 5 razones para ello, y las acabamos de leer. Y merece la pena volver sobre ella. Y qué bella conclusión la de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, exhortando a sus hermanas, y yo ahora también exhortándolas a ustedes y a mí mismo. El número 10 de este capítulo es una bella conclusión. Suyas somos, hermanas, haga lo que quisiere de nosotras. Llévenos por donde fuere servido. Bien creo que quien de verdad se humillare y
si desasiere, digo de verdad, porque no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan, sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabremos desear. Total, ya le hemos entregado la vida al Señor, que Él haga de nosotros lo que Él disponga. Ya hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Pues ya, dejemos la vida en las manos del Señor y que Él nos vaya llevando por los caminos que tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que nos encontramos en la atmósfera de la gracia. Y cuando digo atmósfera de la gracia, es sinónimo a decir estamos en la atmósfera de la gratuidad de Dios. De la gratuidad de Dios. No en la atmósfera de presionar a Dios para que haga esto. No estamos en la atmósfera de la presión a Dios para que me conceda esta otra cosa o esta otra gracia. Estamos en la atmósfera de la gracia. Estamos en la lógica misteriosa del amor trascendente de Dios. Estamos en la lógica misteriosa del amor trascendente de Dios. Él la otorga al orante. Esta absoluta gratuidad divina, Él la otorga a su amada criatura. ¿Cuándo? Otra vez el número 9. Por favor, grábense esto en la mente y en el corazón. ¿Cuándo? Cuando su majestad quiere y no por más. Así, pocas palabritas. Cuando su majestad quiere y no por más. Número 9. Estamos pues a la altura de las cuartas moradas, que esto no lo hemos perdido de vista. Y estas cuartas moradas están consideradas, como ya lo hemos explicado anteriormente, fronterizas o puente en el itinerario teresiano. Puerta secreta del castillo, a donde se unen en estas moradas fronterizas o puentes, se unen la acción del hombre que llama, la acción del ser humano que empuja, la acción del ser humano que persevera, la acción del ser humano que se abre y se dispone, y coinciden en estas moradas, puentes o fronterizas, esos esfuerzos humanos, con la acción de Dios, la acción de Dios que escucha, que abre y que atrae poderosamente al ser humano. Siempre es primordial entonces la acción del ser humano que se esfuerza por llegar a Dios. Ahora el ser humano, sin dejar de hacer esos esfuerzos, debe interesarle la pasión. Y la pasión aquí significa es padecer en el sentido positivo de la palabra, de recibir la acción de Dios. El ser humano que padece la acción de Dios, que la recibe, que la asume, que la acepta, que se abre a ella. Entonces el padecer la acción de Dios ahora es todo el esfuerzo y toda la entrega que me siga llevando a Dios, permitiendo que este Dios me purifique y
que vaya asimilando cada vez más su misterio. O como decíamos ahora, asumiendo y aceptando la lógica misteriosa del amor trascendente de Dios. Dejar que Dios nos haga. Dejar que Dios nos siga creando. Dejar que Dios nos siga purificando. Dejar que Dios nos siga haciendo, transformando, convirtiendo. Dejarnos amar por el Señor. Entonces fíjense que aquí llegan a esta frontera dos supuestos bien importantes. Esto le hemos dado vueltas de distintas formas. ¿Cuáles supuestos? El supuesto de la naturaleza humana, donde tú puedes llegar. Y el supuesto de la gracia que te plenifica. La gracia que te da la plenitud. Porque aquí, al nivel de la gracia, el ser humano comienza a ser pensado y a ser amado, a experimentarse pensado y amado por el Señor. Es el supuesto de el Dios encarnado en Jesucristo que sale a tu encuentro y te transforma. El Dios que sale a tu encuentro y te cambia. El Dios que sale a tu encuentro y te plenifica. Entonces fíjense cómo se va dando este paso en la espiritualidad teresiana o en la manera de ella concebir la dinámica o el ejercicio de la oración. El ser humano se esforzaba para ir a buscar el agua, para sacar el agua del misterio. Se esforzaba por meditar en la oración por medio de su entrega, de su industria, de su ingenio, de su esfuerzo. Tantas veces cansina, tantas veces insuficiente, tantas veces baldía, tantas veces estéril. ¿Por qué? Porque se trataba de buscar el agua, según la metáfora de las dos fuentes. Se trataba de conseguir el agua en fuentes muy lejanas, que era traída por arcaduces, por artificios, por canales, y se podía derramar mucho el agua en el camino. Por el contrario, de aquí en adelante, y como lo vamos a ver más claramente en las quintas y sextas moradas, el agua brota como fuente poderosa y abundante en el mismo corazón del huerto, dentro del huerto, dentro del castillo, dentro de ti. No tienes que ir allá afuera a buscarla. No tienes que caminar con los baldes 1, 2 o 3 kilómetros para ir a buscar el agua y traerla al castillo. Eso significa el esfuerzo. Aquí visualiza entonces Teresa de Jesús una ruptura, un nivel de ruptura. Es el paso de la acción a la pasión. Es el paso de la acción a la pasión. Es el paso del agua pequeña y vacilante del esfuerzo que tú y yo hacemos para dejar el espacio a la corriente poderosa del río de Dios que se desborda al interior
superior de nuestra propia entraña. Todo esto nos lo explica nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en este segundo capítulo y particularmente en todos estos números del 3 al 10, prácticamente todo el segundo capítulo. Entonces no es ahora el esfuerzo del ser humano el que produce las satisfacciones. Es Dios mismo quien ofrece el valor de su presencia al orante. Es Dios mismo el que en una especie de gusto superior o sobrenatural se manifiesta al ser humano. Como hoy Dios mediante vamos a terminar la explicación de este segundo capítulo, vale la pena de volver a releerlo después personalmente, sacando el tiempo de acuerdo a las agendas y de acuerdo a sus ocupaciones y a sus tiempos. Las dos fuentes de las que nos habla Santa Teresa de Jesús, repitiendo casi que lo mismo. La primera fuente situada en el exterior. Afuera. ¿Qué simboliza esa primera fuente? La oración meditativa, la que tú haces, la que yo hago. Los esfuerzos. Todo lo que podemos nosotros realizar. En términos de Santa Teresa de Jesús, frutos de mi propia industria, de mi propio trabajo, de mis propios esfuerzos. Todo eso situado en el exterior del hombre. No falta el agua, no falta, pero hay que traerla de lejos. Hay que traerla de más lejos. Hay que traerla, en términos de Teresa de Jesús, con arcaduces y con artificios, con tuberías, con baldes, con esfuerzo. Agarre el balde y vaya a buscar agua. No falta el agua, pero tienes que irla a buscar. Todas estas son connotaciones cuando se habla de traer el agua de más lejos, con arcaduces, con artificios, con esfuerzo. Son expresiones que connotan eso, las dificultades que experimentamos en este tipo de oración. La segunda fuente, por el contrario, no está situada afuera, no está situada en el exterior, está situada en lo más interior del alma. ¿Y de dónde recibe entonces el agua, Padre Milton? De su mismo nacimiento, que es Dios. Y bueno, esto no lo digo yo, sino que lo expresa Santa Teresa de Jesús. Recibe el agua, entre comillas, de su mismo nacimiento, que es Dios. Sin meditación, sin artificios humanos, sin arcaduces, sin ir fuera, sin ir lejos de nosotros, sino antes, por el contrario, dentro de nosotros. Fíjense entonces que la tarea teresiana, lo que nos propone Santa Teresa de Jesús, es que no nos desparramemos hacia afuera, sino que nos focalicemos hacia adentro. Buscar adentro. Buscar adentro. Hay un ritmo aquí en Colombia de música que se llama salsa. La salsa. Más o menos se baila así como María Teresa Guanambal estaba bailando allá este fin de semana en Los Vázquez. Así, con ese movimiento todo salsa. Y hay
Me gustó mucho, me gustó mucho. Y ese ritmo acá de la salsa, hay muchos grupos musicales que la cantan. Hay uno de una ciudad, la tercera ciudad más grande de Colombia, que se llama Cali, la ciudad se llama Cali, y ese grupo musical es el grupo Nietzsche, un grupo de salsa. Y ellos popularizaron una canción que se llama así: busca por dentro amor, busca por dentro amor. Lo pueden buscar incluso por YouTube, en Colombia, en Chile, donde estén. Busca por dentro amor, del grupo Nietzsche. Y fíjense que a pesar de ser un ritmo de salsa, para bailar, para gozar, la letra tiene una gran sabiduría. Tiene una gran sabiduría. Busca por dentro amor. Esto es lo que nos está proponiendo hace siglos atrás, desde el siglo XVI, nuestra Santa Madre, Teresa de Jesús. Busca por dentro. Esta es la fuente interior. La fuente interior, donde emana el agua sin necesidad de irla a buscar afuera. Sin mediación de artificios humanos. Es lo que se conoce entonces como oración mística. La oración mística. Es la oración que concede Dios. La oración que concede Dios. Y la concede de manera gratuita. Yo me dispongo, creo las condiciones, sigo con la disciplina de mi oración discursiva y meditativa, sigo haciendo esfuerzos y abierto para la sorpresa de Dios. Cuando, lo acabo de decir, cuando Su Majestad quiere y no por más. Dios no lo hace porque yo le oro con interés o lo amo con interés. Dios no lo hace porque tú y yo seamos merecedores de esa gracia de Dios. Etcétera, etcétera. Con esas al menos 5 razones que las hemos leído en el número 9 de este segundo capítulo de las cuartas moradas. Entonces nuestra Santa Madre Teresa de Jesús asocia esta fuente interior con el centro del castillo, con la interioridad del ser humano. Esta agua tiene su nacimiento, como lo hemos visto y lo hemos repetido hasta la saciedad, comienza en Dios. Y desde ese centro, allí donde pasan las cosas más secretas entre Dios y el alma, dice Teresa de Jesús en el número 4 de este segundo capítulo de las cuartas moradas: vase revertiendo por todas las moradas. Desde el centro, esta fuente interior que es el mismo Dios, nace el agua y se va distribuyendo por todas las moradas, por las primeras, las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas, las sextas, las séptimas. Como si tuviera una tubería que conectan todas las moradas, y todas estas moradas se alimentan de esta agua, se nutren de esta agua, sacian la sed de esta agua, que nacen del centro donde está Dios, produciendo, digámoslo así, dando esta agua para que corra y riegue todas las moradas. De tal manera que es toda la persona la que goza de esta agua. No es una partecita del ser humano, es todo el ser humano.
Goza de esta suavidad y de este gusto de la comunicación divina. No hay rincón del ser humano que no participe de esta agua que pase revertiendo por todas las moradas. Dicha agua que nace de lo profundo del orante, dicha agua que nace de lo profundo de tu vida, de cada uno de los que estamos aquí, ¿qué produce? Produce, según Teresa de Jesús, un ensanchamiento, un dilatamiento de todo nuestro ser, de todo nuestro ser. Número 6 de este capítulo segundo, que es tan rico, tan importante. Ensanchamiento, dilatamiento de todo nuestro interior. ¿Y qué más hace? Y produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni aun el alma sabe entender qué es lo que se le da allí. Los grandes secretos de Dios. Los grandes misterios de Dios. Cosas en las que nos quedamos cortos. Y seguramente todos nosotros podemos dar ese testimonio, que lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestra oración. Y después no somos capaces de explicar eso que vivimos en un momento determinado en nuestra oración, en ese gustico, digámoslo así, o en ese anticipo de la oración mística que el Señor nos ha regalado. Y la misma Santa Teresa de Jesús, que fue una agraciada para ello, tiene que recurrir tantas veces a las metáforas, a las comparaciones, a los símiles, a las parábolas, para tratar de balbucir y para tratar de explicar algo de ese ensanchamiento y de ese regalo sobrenatural que el Señor da, que el Señor regala. ¿Y para qué ensancha el alma? Para que quepa todo en ella, para que quepa todo en ella. Y el alma la llena de suavidad, la deja con más anchura y la deja con más enorme disposición para servir a Dios. Y se los anticipo porque eso ya lo explica nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en el próximo capítulo de estas cuartas moradas, tercer capítulo y último capítulo de las cuartas moradas, en el número 9 de manera particular, que simplemente lo vamos a mencionar y que después lo vamos a estudiar y lo vamos a explicar en su momento. Ubiquémonos por favor ahí como anticipándonos. Este es como el anticipo al estudio después que vamos a hacer del tercer capítulo de las cuartas moradas. Ubíquense al final. Ubíquense por favor al final. Quiero decir, del número 9, capítulo cuartas moradas, capítulo tercero, que no hemos leído, lo vamos a leer posteriormente, número 9. ¿Están ubicadas allí? Muy bien, el dedito mágico.
con esto terminamos. Pero para que vean ustedes el termómetro. En fin, ahí. Son como 4 rengloncitos o 5 o 6 antes de terminar el número 9. En fin. Me hacen la ceñita, por favor. Muy bien, vean. En fin. En todas las virtudes queda mejorada. Vean pues cómo queda el alma cuando Dios le da esta experiencia mística o este gustar gratuitamente el don de Dios. En fin, en todas las virtudes queda mejorada. Pregúntate. Me pregunto, ¿estoy mejorando en las virtudes? ¿Cómo estoy en la virtud de la fe? ¿Cómo estoy en la virtud de la esperanza? ¿Cómo estoy en la virtud del amor? ¿Cómo estoy en la virtud de la humildad? En la virtud de la humildad. Los religiosos y los laicos cercanos a nosotros y los sacerdotes tenemos un riesgo muy tenaz, muy fuerte. Y es que a veces la cercanía a la iglesia, la cercanía a las cosas sagradas, a la pertenencia de grupos, movimientos religiosos, grupos parroquiales, movimientos eclesiales, a veces esta pertenencia, en vez de hacernos crecer en humildad, nos hace más soberbios. Hasta cambiamos de caminado. Entonces la oración debe hacernos crecer en las virtudes y mejorar en las virtudes. Con mucha paz y con mucha serenidad, pero hay que ir en esa dinámica. En fin. Vuelvo a Teresa de Jesús, nuestra Madre. En fin, en todas las virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo si no torna atrás y a hacer ofensas de Dios. Porque entonces todo se pierde por su vida que esté un alma en la cumbre. Y remata con algo que es fantástico. Me salto varios renglones. Que en esta perseverancia está todo nuestro bien. Así termina ese número 9, que Dios mediante vamos a estudiar posteriormente. En la perseverancia está todo nuestro bien. Crecimiento de las virtudes y deseo de ir creciendo y creciendo cada vez más en ellas. Este es como un anticipo entonces a ese tercer capítulo que nos espera. Tan bonito. Pero les sugiero de todas maneras una relectura serena y pausada del segundo capítulo de estas cuartas moradas, que ya hoy damos por concluida en su explicación. Viene ahora, mis queridos seglares, mis queridos laicos carmelitas, seglares de la orden. En Colombia la Navidad es una gran fiesta,
muchas novenas, muchas cosas. Incluso nosotros aquí en la casa de formación ya hoy tenemos el 6º día de la novena. Interrumpimos un poco el retiro, el silencio del retiro para hacer el 6º día de la novena, porque como los muchachos se van luego a ayudar en las parroquias, es un ambiente demasiado festivo acá, muy festivo. Aparte que se nos cruza por allí también la solemnidad del Santo Padre Juan de la Cruz, alguna gente comienza a salir a vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se tiene por costumbre acá en nuestras parroquias dar vacaciones para este tiempo. Prácticamente entre la semana pasada y esta semana, esta que ya estamos avanzando, prácticamente se despiden todos los grupos y se vuelven a encontrar finales de enero, principios de febrero. Como yo estoy en eso y voy a estar por aquí y para allá, seguramente me voy unos días también de vacaciones con mi familia, después de Navidad y todo eso, que hace 3 años no les veo. Entonces, les propongo eso, unas vacacioncitas de nuestro estudio de las moradas. Un descansito que cae muy bien. Y yo considero que por allá, finales de enero, principios de febrero, yo coordinaría con Marisol para que ellas les mande ¿cómo se llama? El link. ¿Les parece? Sí. Eso, por ahí veo deditos ahí de eso, de ta. Entonces decretamos vacaciones y Dios mediante finales de enero, principios de febrero, más principios de febrero, volvemos a mandar ¿cómo se llama? El link para que sigamos. Iniciaríamos o retomaríamos Dios mediante con la lectura del 3er capítulo de las cuartas moradas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahí quedan estos minutitos entonces para que abran sus micrófonos, nos saludemos, nos